Bien, entonces continuando con el tema que habíamos empezado a desarrollar en el video anterior, se recordará que habíamos visto, habíamos analizado la solución de la ecuación de Schrödinger para el caso tridimensional y de nuevo, como ya habíamos hecho para el caso unidimensional, habíamos aplicado las técnicas de solución de la ecuación a un caso hipotético, teórico, que era la caja de potencial. Pero esto tiene muchas analogías con el verdadero problema que nosotros queremos empezar a resolver, que es la solución de la ecuación para el átomo. Y el ejemplo más sencillo, ya dentro de digamos, de lo que corresponde a la realidad física, es el átomo de hidrógeno, que está compuesto por un núcleo de un solo protón y un solo electrón girando alrededor de él. Y como ya habíamos adelantado en el caso de la caja de potencial, vamos a aplicarlo para la situación de estado estable, es decir, el electrón girando en su estado estable. Ya lo habíamos mencionado rápidamente al pasar, y que esto es algo que ya se sabía, digamos, de análisis 2. Uno puede encontrar facilidades muy grandes al resolver una integral de volumen, una ecuación diferencial, si la geometría del recinto de integración tiene similitudes con el sistema de coordenadas utilizado. En el caso de las ecuaciones diferenciales, y en este caso particular, esto obviamente también es cierto. Como la simetría del átomo de hidrógeno, que acá lo tenemos, asemeja a una esfera, es decir, en esta dinámica del electrón al girar alrededor del núcleo, parecería ser razonable que en un sistema de coordenadas esféricas encontremos facilidades para resolver nuestra ecuación diferencial. Y esto va a ser exactamente así. Entonces, ubicado dentro de un sistema de referencia, como siempre hacemos cuando resolvemos nuestros problemas de física, y localizando al protón que conforma el núcleo del átomo de hidrógeno en el origen del sistema de coordenadas, la posición del electrón va a estar dado en el espacio, va a estar dado ahora por tres números, las tres coordenadas espaciales, pero para un sistema de referencia esférico. Es decir, vamos a utilizar el módulo del radio vector, la posición azimutal y la posición cenital, es decir, dos ángulos y un número, corresponde a un módulo, para localizar espacialmente a este electrón. Además, entonces esto va a hacer que la solución de la ecuación de Schrödinger para el caso estacionario, en lugar de estar representado por X y Z, va a estar dado por R, θ y φ. Y como ya habíamos visto en la caja de potencial, podemos aplicar la técnica de separación de variables para el caso de coordenadas esféricas, esta solución va a estar dada por el producto de tres funciones, una función R que depende solamente de la coordenada R, una función θ que depende de la coordenada angular θ y una función φ que depende de la coordenada angular φ. Así tenemos entonces expresada nuestra solución a la ecuación de Schrödinger para resolver el problema del átomo de hidrógeno. Además, necesitamos conocer la energía potencial, puesto que este electrón está vinculado al núcleo atómico, al protón. La energía potencial es de tipo electrostática, y como ya sabíamos de física 2, para dos cargas eléctricas de valor E, ¿sí? El protón y el electrón tienen la misma carga, entonces la energía potencial va a tener esta estructura, la carga al cuadrado, y va a depender inversamente de la separación, de la distancia de separación, en este caso medido por el módulo R, de las dos cargas. Esa es la energía potencial eléctrica, que tiene signo negativo, indicándonos de que es una energía potencial, es una energía de vínculo, que está vinculando al electrón con el protón. Muy bien. Desde que la solución la podemos plantear de esta manera,
la reemplazamos en la expresión de la ecuación diferencial, resolvemos las operaciones matemáticas y a lo mismo que hicimos en el caso de la caja de potencial, encontramos que esa ecuación diferencial puede ser descompuesta en tres términos. Uno que depende pura y exclusivamente de la coordenada espacial R, otro que depende pura y exclusivamente de la coordenada espacial θ y otro que depende de la coordenada φ. Una sola ecuación diferencial en las derivadas parciales puede ser descompuesta en tres ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando uno resuelve las ecuaciones diferenciales, estas ecuaciones diferenciales, se encuentra con la necesidad de tomar otros números similares al número n que nosotros habíamos visto surgido cuando resolvimos el problema de la caja de potencial. Las técnicas matemáticas y la solución no son mostradas por el libro, nosotros tampoco vamos a, digamos, a ahondar en ella, simplemente vamos a hacer mención de la aparición. Pero es interesante de que se note que ahora, fíjense ustedes, hemos tenido que incluir en las soluciones de la ecuación, y esto evidentemente va a aparecer en otras expresiones más adelante, dos coeficientes, podríamos llamarle así, dos números L, que de la misma forma que el N, están jugando un papel en la solución de esta ecuación, de estas ecuaciones diferenciales. Esto da origen a la aparición de dos números cuánticos más, porque van a cuantificar cantidades físicas que van a describir el comportamiento del electrón alrededor del protón y que reciben el nombre de números cuánticos que reciben nombres especiales, ya lo vamos a ver más adelante, pero son números cuánticos, el L y el M sub L. Muy bien. Bueno, la expresión de la energía que se puede sacar de la solución de la ecuación de Schrödinger toma esta forma, ¿sí? Es decir, los niveles de energía siguen estando cuantizados, no podía ser de otra manera, obviamente, y está dependiendo del número cuántico n, que, digamos, va a tener una estructura muy similar a la que vimos en la caja de potencial. Acá no se muestra esto, pero obviamente va a tener tres términos, nx, ny, nz. La suma de los cuadrados de estos n va a hacer que sea igual a este n cuadrado, que ahora es el número que está cuantizando o que ayuda a cuantizar a los valores de energía en su estado estacionario. Como ahora han hecho aparición los otros dos coeficientes de cuantificación, el L y el M sub L, entonces a este número cuántico n, que antes le decíamos número cuántico simplemente porque era el único que aparecía, lo vamos a identificar como número cuántico principal. Y vuelvo a insistir con esto, es el número cuántico que cuantifica los valores de energía en los estados estacionarios de ese, ahora del electrón, girando alrededor del núcleo, y que matemáticamente se obtiene con la suma de los cuadrados de los nx, ny y nz que vimos en el caso de la caja de potencial. Acá hay que notar que en la expresión de la energía total, como todo esto que está acá son números constantes, y hace referencia, y hay que mencionar el caso del MR, donde es la masa reducida del sistema protón-electrón, calculada de una manera conveniente, ya lo veremos en los ejercicios. Pero digo, todo esto que he encerrado acá es una constante que toma este valor, 13,6 electrón volt. Entonces eso hace que la expresión de los valores de energía para los distintos valores de n sea, digamos, una expresión muy sencilla, y como en el caso unidimensional y en el caso de la caja de potencial,
los valores de energía están dependiendo de la inversa del cuadrado de la hora denominado, nuevamente denominado, número cuántico principal. Ahora bien, avanzando un poco más en esta descripción, y simplemente de una manera justamente descriptiva, cualitativa, basándonos en los resultados obtenidos anteriormente o mostrados anteriormente, porque no lo hemos obtenido, no hemos hecho el cálculo matemático, vamos a decir lo siguiente. El electrón orbita, por lo menos en cuanto al modelo de Bohr, seguimos teniendo esa imagen, digamos, para clarificar el problema, orbita alrededor del protón, del núcleo, y como es un elemento, como es una partícula que tiene masa, entonces tiene que tener asociado una cantidad física que dé cuenta de ese giro, de ese movimiento. Esa cantidad física, en física 1, lo hemos definido como el momento angular orbital. Ustedes recuerden que este L salía del producto del vector posición, el producto vectorial entre el vector posición y el vector momento lineal. El vector momento lineal tenía esta dirección y este sentido, era tangente a la trayectoria, puesto que es la velocidad, está relacionado con la velocidad del electrón. Y R es el vector posición de ese electrón en un sistema de referencia adecuado. El sistema de referencia nuestro, borro esto para que volver para atrás, el sistema de referencia al que estoy mencionando podría ser este de acá. El electrón está describiendo esta órbita, ¿sí? Bueno, esto es una órbita, ¿no? Parece cualquier cosa. Digo, el sistema, dentro de este sistema de referencia, esto está describiendo una órbita, no sé si es mejor que la anterior, pero bueno. Esta es una órbita de trayectoria circular y entonces, aplicando la regla de la mano derecha, que ya sabíamos de física 1, el vector L, momento angular, está aquí. A este momento angular le vamos a llamar momento angular orbital porque aparece como consecuencia del giro orbital de ese electrón. Bien, perfecto. Esta cantidad física da cuenta de ese giro, del giro orbital. Entonces, evidentemente, tiene que aparecer relacionado o vinculado con las ecuaciones matemáticas que me están tratando de describir la dinámica del electrón. Se puede demostrar, nosotros no lo vamos a hacer, que el vector momento angular, mejor dicho, el módulo del vector momento angular orbital del electrón, lo vamos a obtener, la expresión para poder calcularla, la obtenemos de la función que depende de la variable espacial θ, es decir, de este ángulo θ, que dentro del sistema de referencia esférico, sistema de coordenadas esférico, me permite ubicar la posición del electrón. Resolviendo esa ecuación sale la expresión del módulo de L y se puede demostrar que el valor del módulo de L viene dado por los valores de ese número L que había aparecido en las soluciones de la ecuación diferencial y que ahora reciben el nombre de número cuántico orbital porque justamente cuantifica el módulo del vector momento angular orbital. Ese valor de L se puede demostrar que toma todos los valores enteros desde 0 hasta n-1, es decir, está limitado en su cota superior por el máximo valor del n que nosotros estemos tomando o que le pertenezca al electrón que está siendo objeto de estudio. El módulo del momento angular orbital entonces está dado por esta formulita y vemos que el L es un número cuántico, es otro número cuántico, porque para cada valor discreto de L tenemos un valor particular y posible del módulo del momento angular orbital. Muy bien, perfecto. Pero claro, la información con conocer solamente el módulo de L o la magnitud de L no es suficiente porque el L es un vector.
Además, como vector, dentro de un sistema de referencia, podemos trabajar con sus componentes. Si pudiéramos conocer, además del módulo, las componentes del vector momento angular, tendríamos toda la información de L. Al tener toda la información de L, tenemos toda la información respecto de la órbita que está describiendo el electrón. Sin embargo, no podemos conocer las tres componentes de L justamente como consecuencia del principio de incerteza de Heisenberg. Nosotros vimos en su momento que el principio de incerteza de Heisenberg ponía una limitación en cuanto al conocimiento de pares de magnitudes, como podía ser la posición y la cantidad de momento, o sea, la componente X de la cantidad de momento lineal, o bien de la energía y el tiempo, que siempre fijaba para el producto de esas incertidumbres una cota mínima que era h barra sobre 2. También se puede demostrar de que hay una incertidumbre del principio de incerteza sobre el conocimiento de las tres componentes del vector L. Por cuestiones históricas, se acostumbra a escribir el principio de incerteza a través de para las componentes del momento angular orbital de esta manera. La incertidumbre en la componente X de L por la incertidumbre en la componente Y es igual o mayor a h barra sobre 2. Entonces, escribiendo el principio de incerteza de esta manera, se llega a la conclusión de que nunca es posible conocer con exactitud la componente X y la componente Y del momento angular. Entonces, esto deja la única posibilidad de conocer valores de las componentes de L es conocer el valor de la componente Z de L, que está relacionada con el otro número de cuantificación, que también ahora es un número cuántico, y se llama número cuántico magnético, M sub L. Y que se puede demostrar que puede tomar todos los valores desde 0 hasta una cota superior que es más menos L. Quiere decir que los tres números cuánticos están relacionados. Fijado el valor máximo de N, fijamos el valor máximo de L, y fijado el valor máximo de L, queda fijado el valor máximo de L de M sub L. Ya vamos a ver físicamente qué significa. Pero digo, con estos tres números cuánticos yo tengo los valores cuantificados de los niveles de energía, los valores cuantificados de los módulos del momento angular orbital y los valores cuantificados de la componente Z del vector L. Las otras dos componentes, conocida el valor de LZ, las otras dos componentes no se pueden conocer con exactitud. A esta cuantificación del módulo de L y de la componente de LZ se le llama cuantificación espacial, porque lo que me está diciendo es cuáles son los lugares espaciales en el espacio tridimensional en los cuales se le está permitido al electrón moverse, no solamente por cuestiones de energía, sino también porque hay zonas privilegiadas en el espacio donde este electrón puede moverse y no en otras. Esto de la componente LZ, vuelvo a insistir, es una cuestión simplemente de costumbre y que viene de la historia, o sea, originalmente había que elegir una componente de L y se eligió la LZ como aquella que es conocida y cuantificada por ML, las otras dos se desconocen por el principio de incerteza. Por supuesto que no hay ninguna razón para suponer de que es la LZ la que siempre se conoce y en las otras dos tenemos incertidumbre. El principio de incerteza puede aplicarse a cualquiera dos de las tres componentes. Bien, perfecto. Entonces, todo esto queda resumido así. Por ejemplo, acá tenemos un caso del valor del módulo de L y de la componente LZ para el caso de que L sea igual a 2. ¿Sí? Bien, ya vamos a hablar enseguida de la interpretación física de todo esto. Bueno, por supuesto que conocidos el L y el LZ, automáticamente queda dado el ángulo que están formando la componente Z y el módulo
de LZ, que es justamente el tita, que acá se lo escribe como tita sub L justamente porque es el valor del ángulo que pertenece a un valor particular del módulo y componente Z de la cantidad momento angular. Acá tenemos una representación de una combinación de valores de módulo de L y de LZ posibles, algunos de ellos, para distintos valores de L y de ML. Como todos los módulos, como los módulos de L están cuantificados, entonces podemos tener, por ejemplo, en este ejemplo, para L igual a 2, 5 valores posibles del módulo de L. Recordar de que L toma todos los valores 0, 1 y en este caso 2. Y los valores de ML que permiten cuantificar las componentes LZ toman 5 valores, desde ML0 más menos 1 más menos 2. Ahí tenemos los 5 valores. ¿Sí? Acá lo tenemos. Para ML0, el primer valor es L sub Z0. Para ML igual a más menos 1 tenemos este valor, H barra y menos H barra. Y para ML igual a más menos 2 tenemos 2H barra y menos 2H barra como valores posibles para las componentes. Para cada componente hay asociado un módulo de LZ que todos tienen el mismo valor. Es la raíz cuadrada, para L igual a 2, la raíz cuadrada de 6 por H barra. Porque claro, los módulos de LZ están todos contenidos dentro de este arco de circunferencia que dan justamente, condicionan el mismo valor para el módulo. En realidad, estos valores son independientes de, es decir, fijan el valor de L, pero no fijan el valor de phi. Es decir, son válidos para cualquier valor de phi. Y entonces eso hace que la representación, una representación más adecuada sea esta mirada en el espacio. La rotación, como phi puede variar desde 0 hasta 2pi dando una vuelta completa, vuelvo un poco para atrás, recordar que phi es este angulito que mide la proyección del radio vector sobre el plano de planta y es el ángulo medido respecto del semieje positivo de las X. Entonces, como no depende de phi, pueden tomar todos los valores de 0 a 2pi y eso hace que este dibujo en el plano, en el espacio, se vea como las superficies de conos de revolución y que sigue repitiendo todos esos valores. Es decir, es independiente de la orientación espacial dada por phi. Muy bien, perfecto. Para poder introducirnos a la notación que vamos a utilizar para poder representar los estados de los electrones, vamos a adoptar este criterio. En lugar de trabajar con los valores numéricos de L, vamos a asociar a los distintos valores de L letras. Entonces, cuando L valga 0, vamos a decir que el electrón está en el estado S, cuando L valga 1, que está en el estado P, cuando L valga 2, en el estado D, para L3 el estado será el F, L4 G, L5 H y así sucesivamente. Sin embargo, en el estado actual de la tabla periódica, no vamos a necesitar pasar más allá del estado F para poder representar para poder escribir toda la configuración electrónica de hasta ahora todos los átomos que se conocen. En el caso del número cuántico n, hay una simbología similar. Se puede asociar para cada valor de n una letra, en este caso mayúscula. Para n igual a 1, que es la primera órbita, que corresponde al primer estado de energía, se dice que el electrón está en la capa K, para n igual a 2 la capa L y así sucesivamente. De todas maneras, esta no es una nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. Las letras generalmente son utilizadas por los químicos o los que realizan estudios espectrográficos, cristalográficos más que nada. La nomenclatura que generalmente se utiliza en la física es el valor numérico de N. Muy bien, entonces acá tenemos un resumen en esta tabla de todos los valores posibles, en realidad no de todos los valores posibles, es decir, de todos los estados posibles para algunos valores de n
y consecuentemente los valores de L y M sub L que quedan determinados cuando nosotros fijamos el N. ¿Sí? Bien. Y las distintas notaciones. Nosotros vamos a utilizar este tipo de notación. Bueno, muy bien. Acá está digamos, la sugerencia, como generalmente hace el libro de la estrategia de resolución de problemas. Acá tenemos algunos ejemplos numéricos sencillos. Y ahora vamos a hablar de la distribución de probabilidades para el electrón, es decir, cómo hay que interpretar físicamente los resultados numéricos que obtenemos de la solución de la ecuación de onda para el caso del átomo de hidrógeno. Recordar otra vez que todo está calculado en términos de probabilidad y la probabilidad es la probabilidad de encontrar el electrón en esa región ahora del espacio. La probabilidad hay que calcularla en un volumen del espacio. Y entonces, esta cuentita de acá, al resolver esta ecuación de acá, esto me da la probabilidad de encontrar al electrón en es decir, en un volumen del espacio que esté comprendido entre R y R diferencial R. Tener en cuenta que el R es la longitud, la magnitud del vector R, que es el vector posición dentro de un sistema de referencia esférico, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, en esta gráfica de la derecha, tenemos la representación gráfica de esta función P de R. Cuidado, que acá estamos suponiendo que la probabilidad depende pura y exclusivamente de R. Cambia con R, no con θ y φ. ¿Está? Entonces, tener en cuenta esa limitación. Estamos calculando el volumen de esta manera. La gráfica correspondiente a la función P de R para distintos valores de N, de L y de M sub L es esta que tenemos acá. Por ejemplo, esta es la representación gráfica de P de R correspondiente al número cuántico L igual a 0. Ustedes recuerden que L igual a 0 significa que el N vale 1, porque el máximo valor que toma el L es N menos 1, por lo tanto aquí N vale 1, y obviamente el M sub L vale 0, porque el máximo valor que puede tomar el M sub L es más menos L. Entonces, con N igual a 1, el único valor de L posible es 0, y el único valor de M sub L posible es 0 también. La representación gráfica para todos los N, es decir, para N igual a 0, es esta que está acá. Perdón, para N igual a 1. Para N igual a 1 quiere decir que si N vale 1, L vale 0, entonces ese electrón está en el estado 1S. 1 por N igual a 1, S por L igual a 0. El ML no interviene. Además muestra la representación gráfica para todos los valores posibles de L igual a 0 para distintos valores de N. Es decir, la gráfica que está de color, como es de color rojo, corresponde al nivel, o sea, al estado 2S, N igual a 2, L igual a 0. El color violeta corresponde a N igual a 3, L igual a 0, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que tenemos acá abajo son las gráficas correspondientes a la función P de R para L igual a 1. En este caso particular del estado 1S no habrá gráfica correspondiente porque aquí el N vale 1, el máximo valor de L es 0. Pero para la gráfica 2S, donde N vale 2, los valores de L posibles son 0 y 1. Entonces, esta sería la representación de la función P de R para N igual a 2, L igual a 0, y este que está acá, el 2P, es la gráfica correspondiente a la función P de R para N igual a 2, L igual a 1. Y así sucesivamente. Estas son las funciones de probabilidad, es decir, ya habiendo hecho esta cuenta de acá para los distintos valores de N.
¿Cómo hay que interpretar estas funciones? Como funciones de distribución de probabilidades. Entonces, ¿qué quiere decir esta gráfica? Pongamos atención a la violeta. Que para electrones que estén en un estado descrito por una función de onda donde n valga 1 y L valga 0, es decir, un electrón que esté descrito por esa función de onda y con un valor energético correspondiente, la máxima probabilidad de encontrar a ese tipo de electrones está a esta distancia de acá, donde aparece el pico para esta función. Si estamos estudiando electrones descritos que tienen un estado 2s, es decir, correspondiente a n igual a 2, L igual a 0, la máxima probabilidad de encontrar a esos electrones está a esta distancia del punto de referencia. Ustedes recuerden que en el sistema de referencia que estamos utilizando, el núcleo está en el origen, por lo tanto, a esa distancia nuclear, digamos. Aunque esta función tiene un pico pequeño, pero pico al fin, que me indica que hay una probabilidad menor de encontrar a estos electrones a esta distancia del núcleo. Para el caso de electrones descritos por el estado 3s, aparece un comportamiento similar. La máxima probabilidad evidentemente está dada por el pico de la función que está acá, es decir, a esta distancia del núcleo, pero aparece un pico menor aquí y así sucesivamente. Los estados van cambiando y el hecho de que los estados vayan cambiando implica que los números cuánticos van cambiando y que la función de distribución de probabilidades va tomando distintos perfiles, indicándome las máximas probabilidades de poder encontrarlo. A nivel de R, o sea, de distancia nuclear, distancia a partir del núcleo contado a partir del núcleo, se puede encontrar rápidamente una constante, es decir, si yo obtengo una función para calcular los valores de R para distintos números, para distintos estados de los electrones, esto implica para distintos valores o combinaciones de los números cuánticos, encuentro una constante, que es esta que está acá, que es la correspondiente a la distancia nuclear para n igual a 1, es decir, para el primer nivel de energía, y esto es igual a 5,29 por 10 a la 11, porque es la colección, cuando n vale 1, de todas estas constantes, donde de nuevo MR es la más efectiva del sistema protón-electrón. Esto me indica un valor de radio mínimo, de distancia mínima a la cual puedo encontrar los electrones, y se conoce con el nombre de radio de Bohr, en honor justamente a Bohr y a su modelo inicial, a su modelo atómico inicial. La probabilidad de la expresión de PDR, de la función matemática de PDR, surge de esta cuenta de acá. Es decir, PDR es una función que se obtiene a partir de esta expresión matemática. Nosotros no vamos a trabajar con esta expresión, simplemente vamos a trabajar, como acabamos de analizar, con la representación gráfica. Bueno, acá está un poco lo que estábamos hablando de la interpretación en términos de probabilidad, ¿sí? Acá tienen ustedes la gráfica del cuadrado del módulo, que es lo que nosotros interpretamos como probabilidad. La probabilidad es la probabilidad de encontrar a este electrón en ese espacio alrededor del núcleo. Y acá tenemos la función de onda, es decir, acá tenemos la probabilidad asociada con una función de onda correspondiente a 1s, es decir, n igual a 1, L igual a 0, a 2s, 3s y así sucesivamente. Vemos que la geometría, que la simetría de estas funciones de probabilidades son esféricas y de alguna manera recuerdan las órbitas del modelo de Bohr, que claro, ahora no guardan relación con las órbitas, porque esto no marcan lugares donde se está moviendo el electrón. Lo que marcan son lugares donde es más probable encontrar a los electrones
descritos por esos estados. Pero de nuevo, son distribuciones esféricas, entonces hay toda una esfera alrededor del núcleo y allí donde digamos, donde el color de esta esfera difusa es más intenso, quiere decir que hay mayor probabilidad de encontrar los electrones en ese estado, el 1s. Para el 2s tenemos dos zonas de máxima probabilidad, cerca del núcleo y alejados a una cierta distancia que también podemos asociar con una distancia radial. Estas son las zonas de máxima probabilidad para un electrón en estado 3s y así sucesivamente. La geometría de las gráficas de los cuadrados, de la representación gráfica de los cuadrados del módulo y, consecuentemente, las zonas de mayor probabilidad de encontrar los electrones alrededor del núcleo, se complica un poco cuando tenemos distintas combinaciones para N, L y ML. Fíjense aquí. Para el estado 1s, donde ML vale 0, la distribución, como habíamos dicho, es esférica. Para el estado 2s, electrones en el estado 2s, donde ML sigue siendo 0, sigue siendo la distribución esférica. Ahora, cuando ML puede tomar valores distintos de 0, las zonas de distribución ya cambian, y cambian sustancialmente. Para los electrones en estado 2p, es decir, n igual a 2, L igual a 1 y ML más menos 1, las zonas de mayor probabilidad de encontrar a los electrones son estas de acá, alrededor del eje Z. Para ML igual a 0, n igual a 2, L igual a 1, ML igual a 0, las zonas de mayor probabilidad están distribuidas espacialmente de esta manera a lo largo del eje Z. Y ahí pueden ver ustedes cómo va aumentando el grado de complejidad de la gráfica de la función y consecuentemente de las zonas donde es posible, con mayor probabilidad, encontrar a las partículas en los estados que están describiendo las funciones de onda y sus correspondientes números cuánticos. Acá tenemos un pequeño cálculo de, bueno, justamente cómo se hace, cómo se obtiene ese valor de probabilidad para distintos estados. Por ejemplo, toma el estado 1s, electrones con n igual a 1, con ese estado de energía, y L igual a 0, que son obviamente los casos que matemáticamente son más sencillos de resolver. Acá tienen una pequeña cuenta y encuentran la probabilidad. Probabilidad que tiene una simetría esférica. Acá lo vemos, simetría esférica, es decir, con esta probabilidad yo tengo, esta es la probabilidad que yo tengo de encontrar a los electrones en una región esférica alrededor del núcleo atómico. Bueno, muy bien, perfecto. Con esto entonces podemos concluir esta segunda parte de este tema.